Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, consejero. Hablamos del decreto 1/2023, aprobado el 19 de enero, por el que se establecen, como dice la pregunta, las medidas de acceso a la propiedad de viviendas protegidas y se regula el procedimiento para su calificación. Este es un decreto que aprobó el Gobierno anterior, siendo el señor Franqui consejero, y que respondía a un compromiso que se había adquirido con las familias que llevaban décadas, muchas décadas esperando porque se cumpliera algo que, siendo Miguel Ángel Pulido director general, se les dijo por escrito, que es que, pasado el tiempo reglamentario y cumpliendo una serie de requisitos, podían ser propietarios de esas viviendas. El tiempo ha pasado y la comunidad autónoma no ha cumplido con su obligación. Este decreto venía a responder con esa demanda de décadas y le tocaba a usted, consejero, ponerlo en práctica. Es un decreto que se aprobó hace año y medio y las familias se dirigen a nosotros, a nuestro grupo, para que hagamos esto, que hago hoy, que le preguntemos para cuándo se va a cumplir este decreto y cuándo el Gobierno de Canarias va a formalizar y a culminar los trámites administrativos que conllevan a que las viviendas pasen a ser de su propiedad. El decreto es un decreto que en su preámbulo recoge lo que aquí hemos repetido mucho, que es que el derecho a la vivienda digna y adecuada es un derecho social, que lo recoge la Constitución en el artículo 47 y también mandata a la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de sus competencias, a través del Estatuto de Autonomía, artículo 22, a garantizar que este derecho se cumpla. Un decreto que se justifica por interés general y que pretende incentivar el acceso a la propiedad de las adjudicaciones en régimen de alquiler de viviendas protegidas de promoción pública calificadas con anterioridad al tercer Plan Canario de Vivienda, es decir, con anterioridad al periodo 96-99, 1996-99 y en régimen de compraventa anteriores al primer Plan Canario de Vivienda 1988-1991. Como vemos, ha llovido mucho. En definitiva, busca poner en marcha medidas para materializar ese acceso a la propiedad y dentro de todas esas medidas, luego lo comentaré, también tiene un papel importante la empresa pública Visocan. La pregunta concreta es esa: ¿cuándo tiene previsto que se materialice y se cumpla este decreto? Gracias. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes ya, señora Hernández. Pues efectivamente conocemos muy bien el decreto 1/2023 de 19 de enero, que tiene como finalidad facilitar el acceso a la propiedad de las viviendas protegidas y regular su calificación, pero hay que decir en qué circunstancias está actualmente dicha gestión, como bien pregunta. En primer lugar, decir y anunciar o contar que ha habido 3 convocatorias en donde se han ofrecido distintas promociones de viviendas por parte del Instituto Canario de la Vivienda y por parte de Visocan. En esas 3 convocatorias, con respecto al Instituto Canario de la Vivienda, se ofrecieron un total de 2.467 viviendas. De ellas se han presentado solamente 805 solicitudes, es decir, un 34%. La gran mayoría de las personas, pues los adjudicatarios de que viven en esas viviendas no han presentado solicitud, solamente las 805, por lo tanto hay más de 800 expedientes, cada uno muy singular, quiero decir, son expedientes individualizados, en donde se da todo tipo de casuística, desde personas que cumplen pero no han entregado toda la documentación y se les ha hecho requerimientos, a personas que directamente no cumplen por alguna de las causas que establece el propio decreto de disponer de otra propiedad o cualquier otra de las causas, insisto, que recoge el propio decreto. En la provincia de Las Palmas, del total de 1.017 viviendas ofertadas, se presentaron 370 solicitudes y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, del total de 1.450 viviendas ofertadas, se presentaron 435 solicitudes. Decir también que han sido 3 convocatorias y la tercera todavía está abierta hasta final de año, todavía pueden presentar solicitudes las personas que están, que pueden ser beneficiadas de esta opción. Por parte de Visocan, se ofertó en junio de 2023 un total de 721 viviendas protegidas de promoción privada, pero solo se han aceptado 130 ofertas de compra, es decir, un 18%. Y el plazo de presentación de solicitudes pues finalizó el 7 de junio de este año, es decir, finalizó hace relativamente poco. En definitiva, esa ha sido la gestión.
Nosotros, evidentemente, pues estamos intentando responder a todas las solicitudes de la más rápido posible, pero son 800 y es verdad que ha sido ciertamente complejo, pero la idea es poder hacerlo durante este año 2024 y finalizar este expediente. Nosotros, usted y yo, le ponemos cara a esta realidad porque algunas de esas promociones están ubicadas en nuestro municipio y conocemos esta demanda histórica desde hace mucho tiempo. Nos hemos reunido, usted ahora en su condición de consejero y yo en mis otras responsabilidades, y sabemos que el que espera desespera y que llevan muchos años con esta demanda. Yo creo que es una buena noticia que usted se comprometa hoy aquí a que eso se materialice este año. Usted decía que solo se habían acogido 800, pues casi mejor, porque es que si con 800 vamos con retraso, imagínense si se acoge todo el mundo, entonces no acabamos nunca. Por tanto, bueno, veamos esta cuestión como una oportunidad de ser más ágiles, porque yo en alguna intervención pública de ellos, en medios de comunicación, o de ellas, porque son portavoces mujeres, les he querido entender, igual les he entendido mal, que desde el Gobierno se le ha contestado que tenían que, diríamos que eran insuficientes y que tenían que esperar a que todo el mundo se manifestara. Yo pienso que aquellas personas que han expresado la voluntad de querer comprar, pues deben irse atendiendo de manera paulatina y me imagino que habrá un plazo para hacerlo. Nos preocupa el artículo del decreto, el artículo 5, en donde habla que en los casos en los que la vivienda sea propiedad de Visocan, se debe garantizar que el ICABI, que el Instituto Canario de la Vivienda, tenga partida presupuestaria para pagarle a Visocan, porque lo que no puede un gobierno es, diríamos, abocar a una empresa pública a la quiebra técnica, y por tanto que había que garantizar esto. Mi otra pregunta es, ¿tiene el ICABI partida presupuestaria para afrontar esto? Y por tanto que no se quede fuera la gente que depende de Visocan directamente, porque su vivienda es propiedad de Visocan y no pueda acogerse a esta propiedad por esta razón. Y ya para cerrar la cuestión, le he entendido, por tanto, que se va a hacer un esfuerzo para que durante el año 24, que ya no queda mucho, quedan medio año, se pueda responder a estos expedientes, a estos 800 expedientes, y se pueda ir formalizando de manera progresiva las escrituras. Entiendo que será el siguiente paso, formalizar las escrituras para que efectivamente sean de su propiedad. Gracias. Solo un matiz, señor Hernández, y es que la tercera convocatoria finaliza en diciembre del 24, por lo tanto esa no la podremos resolver en el año 24, sino será ya en el año 25, pero las dos primeras convocatorias estamos tramitando los expedientes, que son un número muy importante, que efectivamente podrían ser más, pero que son realmente importantes para los recursos que tenemos en el propio Instituto Canario de la Vivienda y en la empresa pública Visocan, y vamos a priorizar que esto sea así, porque también entendemos que es un decreto extraordinario, es decir, no debe ser lo común. Creo que es importante que consolidemos nuestro parque público de viviendas, que no planteemos nuevos decretos en el futuro de acceso a la propiedad. Es verdad que estos eran derechos adquiridos previamente, pero si nos quejamos de que tenemos un porcentaje muy pequeño de parque público de viviendas con respecto al parque de viviendas, pues no tiene ningún sentido que perdamos parte de ese parque público. Creo que es importante de cara al futuro, insisto, esto está hecho y hecho está, pero de cara al futuro que planteemos que esto es una excepción y que a partir de ahora el parque público de vivienda debe ser rotatorio y debe ser un servicio más para las viviendas, como funciona en Euskadi, que funciona, que siempre lo ponemos de ejemplo, como funciona en Viena, que lo ponemos de ejemplo ya más internacional. Y creo que, por otro lado, sobre lo del artículo 5 que establece el propio decreto 1/2023, decir que efectivamente los recursos que pondrá el ICABI a la empresa pública Visocan se buscarán por donde sea, porque evidentemente no sabemos cuántos recursos son necesarios hasta que finalicen los plazos de las distintas convocatorias y sepamos cuánto es el número total de viviendas, porque eso es lo que determinará la cuantía final. Eso lo tenemos claro, es así y es una política que llevaremos a cabo.